El vuelo de San Juan a Orlando dura unas 3 horas. Y para la gran mayoría de las personas que abordan ese avión, pues esos 180 minutos son el inicio de unas vacaciones. Claro, es la ruta clásica hacia los parques temáticos y el turismo. Exacto, el descanso total. Pero revisando las fuentes y los datos que estamos analizando para la inmersión profunda de hoy, nos dimos cuenta de que hay otro grupo de personas en esos mismos asientos. Ujú. Para ellos, ese trayecto no tiene nada que ver con vacaciones. Es más bien un pasaje de ida hacia la supervivencia profesional. Sí, es una realidad muy distinta. Hablamos de los profesionales de enfermería en Puerto Rico, que, bueno, están abandonando la isla en números récord. Y la misión de hoy es analizar los datos duros detrás de este éxodo masivo. Definitivamente. Queremos ver las matemáticas detrás de las puertas de los hospitales y la macroeconomía que fuerza a estos profesionales a tomar la decisión más difícil de sus vidas, y lo queremos hacer con mucha empatía, pero sin exagerar el drama. Y para entender realmente la magnitud de esta migración, tenemos que mirar más allá de las decisiones individuales, porque es muy fácil reducir este fenómeno a una simple búsqueda de mejores salarios. Claro, la gente suele decir, se van por dinero. Exacto, pero cuando analizamos los reportes médicos y los análisis fiscales que tenemos sobre la mesa, surge una imagen mucho más compleja. No se trata de culpar a individuos. Estamos viendo el resultado directo de deficiencias estructurales graves en el sistema de salud. Pero espera, porque la escasez de personal de enfermería, no es un problema exclusivo de Puerto Rico. O sea, si revisas las noticias en Texas o en California, los hospitales también reportan que no tienen personal suficiente. Sí, eso es un problema a nivel nacional. Entonces, ¿qué hace que la situación en la isla sea estructuralmente distinta a, digamos, un hospital rural en el continente? Bueno, la diferencia radica principalmente en la línea base de lo que se considera una crisis. A ver, explícame eso. O sea, en muchos estados del continente existe una crisis cuando la proporción de pacientes en una unidad médico-quirúrgica pasa del estándar recomendado. Que entiendo que es de 1 por cada 4 o 5 pacientes, ¿verdad? Exactamente. Si ese ratio sube a un profesional por cada 6 o 7 pacientes, las alarmas suenan de inmediato. Se activan protocolos de emergencia. ¡Wow! ¿Y en Puerto Rico no pasa eso? En Puerto Rico las fuentes nos confirman que la norma operativa, y quiero enfatizar que no es la excepción de un día caótico, sino el estándar de todos los días, es que a un solo profesional se le asignen 20 o 25 pacientes. Dios mío. O incluso 30 pacientes en un solo turno de 12 horas. ¡Uf! A ver, hagamos esa matemática, porque decir 30 pacientes, pues suena mal. Pero cuando lo desglosamos es francamente aterrador. Es una locura, sí. Un turno típico dura 12 horas. Esos son 720 minutos. Si le quitas 30 minutos para que esa persona coma o vaya al baño, te quedan 690 minutos. Y eso asumiendo que logren tomarse esos 30 minutos, que muchas veces ni pasa. Exacto. Entonces divides esos 690 minutos entre 30 pacientes y te da 23 minutos. Ese profesional tiene 23 minutos por paciente para todo el bendito turno. 23 minutos para hacer de todo. Sí, porque en ese tiempo tiene que tomar signos vitales 3 veces al día, administrar medicamentos intravenosos, documentar todo en el sistema legal, que toma muchísimo tiempo. Demasiado tiempo. Y además coordinar con los médicos, ayudar al paciente a moverse para evitar úlceras, educar a la familia. O sea, físicamente el tiempo no da. Es que es una imposibilidad matemática. Y esto tiene un impacto directo en lo que clínicamente llamamos la carga cognitiva del profesional. Cuando a un cerebro humano se le exige procesar esa cantidad de variables críticas simultáneamente y sin margen de error, la capacidad de brindar un cuidado integral simplemente desaparece. Aquí es donde se pone realmente interesante para quienes nos escuchan. Imaginemos que alguien es mesero en un restaurante. Ok. Y tiene que atender 30 mesas a la vez. Ya de por sí es un caos total. Sí, un desastre. Pero en un restaurante, si fallas o olvidas traer un vaso de agua o el plato llega frío. En un hospital, olvidar un detalle por atender a 30 personas significa no detectar un deterioro clínico fatal. Totalmente. Y por eso el profesional entra en lo que se define como un modo de triaje constante. Esto no es un problema de manejo del tiempo ni de capacidad clínica de los enfermeros. Claro, no es que sean ineficientes. Para nada. En ese estado de triaje constante, dejan de hacer medicina preventiva o cuidado holístico. Pasan a la pura reacción.
Su cerebro solo escanea el piso del hospital buscando una sola cosa. ¿Quién se va a morir primero? Exactamente. Buscan identificar quién es el paciente con mayor riesgo de entrar en paro cardíaco en los próximos 10 minutos. Hacen lo mínimo indispensable para que todos sobrevivan hasta el cambio de guardia. ¿Qué nivel de estrés tan brutal? Y piénsalo si ocurre una emergencia real, digamos que un paciente requiere resucitación cardiopulmonar, ese proceso necesita a 3 o 4 enfermeros al mismo tiempo. O sea que los otros 29 pacientes de esa persona, más todos los pacientes de los enfermeros que corrieron a ayudar, se quedan absolutamente solos. Precisamente, el sistema entero opera al borde del colapso continuo. ¡Wow! Y el nivel de cortisol y estrés que esto genera en el personal no es algo que se pueda sostener fisiológicamente a largo plazo sin sufrir graves consecuencias físicas y de salud mental. Bueno, y si la situación clínica es un peligro tan evidente tanto para los pacientes como para el personal, pues surge una duda natural. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si es una cuestión de vida o muerte, ¿por qué los hospitales operan bajo este modelo esquelético? ¿Es solo por reducir costos y maximizar ganancias? Esa es la pregunta del millón, y es muy tentador culpar a las administraciones hospitalarias y etiquetarlas simplemente de negligentes o codiciosas. Claro, es la reacción más rápida. Pero si conectamos esto con el panorama general y alejamos la lupa de la clínica para enfocarla en la economía, descubrimos que las manos de los hospitales están en gran medida atadas por restricciones fiscales muy severas. ¿Restricciones a nivel federal te refieres? Sí. El núcleo de este problema es una disparidad histórica enorme en la forma en que el gobierno federal distribuye los fondos de Medicare y Medicaid. Y esto lo analizamos con total neutralidad política. Es simplemente lo que dictan las fórmulas. A ver, explícame a qué te refieres con disparidad. Porque yo pensaría que si un ciudadano en Florida tiene un infarto y recibe tratamiento, y otro ciudadano en San Juan tiene el mismo infarto y recibe exactamente el mismo tratamiento, pues el hospital recibe el mismo reembolso del gobierno. Ojalá fuera así, pero no. De hecho, la diferencia es abismal. ¿En serio? Sí, debido a que Puerto Rico es un territorio, la fórmula opera bajo reglas completamente distintas a las de los estados continentales. Para Medicaid, por ejemplo, la isla recibe un tope de fondos, una especie de bloque fijo de dinero. O sea, se acaba y se acaba. Exacto. En los estados continentales el financiamiento es abierto. Si hay más necesidad de salud, hay más fondos disponibles. ¡Wow! Eso cambia todo. Y para Medicare, las tarifas base de reembolso que el gobierno federal le paga a los hospitales en la isla son estructuralmente mucho más bajas que las del continente, incluso si tomas en cuenta los ajustes por el costo de vida. Entiendo. Entonces el techo de ingresos de un hospital en la isla está artificialmente deprimido desde el día 1. Correcto. Y a la vez los costos operativos siguen subiendo. Comprar equipo médico, medicinas o simplemente pagar la electricidad, que allá es sumamente costosa, es cada vez más difícil. La electricidad allá es un tema enorme. Sí. Entonces, ante esta asfixia fiscal, los hospitales revisan sus libros para ver dónde pueden recortar gastos y evitar cerrar sus puertas. Y la variable más flexible que siempre encuentran es la nómina. O sea, ¿mantienen plantillas mínimas de personal de enfermería para proteger la solvencia financiera? Es una decisión fría y analítica, pero es la única forma matemática que encuentran para no irse a la quiebra. ¡Qué fuerte! Pero a ver, yo he leído en los reportes que ha habido múltiples intentos legislativos locales para solucionar esto. Legisladores que proponen escalas salariales justas para el personal de enfermería. Si esas leyes existen, ¿por qué no se aplican y ya? Bueno, aquí es donde choca la política local con el tercer factor estructural, que es la crisis de la deuda y la Junta de Supervisión Fiscal. Ah, la famosa ley promesa. Exacto. Para dar contexto, hace unos años, por la insolvencia económica de la isla, el Congreso estadounidense impuso esta junta que tiene el poder final sobre el presupuesto, para asegurar el pago de la deuda pública. Pero, ¿qué tiene que ver una junta que reestructura deudas con el salario de un enfermero en urgencias? Tiene que ver con todo. Si la legislatura local aprueba una ley que obliga a los hospitales a pagar un salario base más alto, esa ley tiene que pasar por el filtro de la Junta Fiscal. Ya veo por dónde va esto. Y la Junta analiza los márgenes de ganancia de los hospitales, que ya vimos que son bajísimos por la disparidad de Medicare, y concluye que el sistema no puede absorber ese aumento salarial sin que decenas de hospitales colapsen. Y entonces bloquean la ley. Exactamente. Paralizan la implementación argumentando que hay inconsistencia fiscal.
Qué callejón sin salida tan frustrante. O sea, el hospital dice, no te puedo pagar más porque el gobierno federal me reembolsa menos. El gobierno local dice, oye, hice una ley para que te paguen más. Y la Junta Fiscal dice, anulo la ley porque si te pagan más, el hospital quiebra. Es un fuego cruzado burocrático perfecto. Y en el medio de todo ese desastre burocrático y legal, está el profesional de enfermería en la sala de emergencias lidiando con 30 pacientes por turno. Y recibiendo un mensaje dolorosamente contradictorio todos los días. Sí, me imagino. Por un lado, la sociedad les dice que son esenciales, que son los héroes de primera línea. Pero el sistema les demuestra con hechos que no hay dinero para pagarles como tal. Ok, vamos a desempacar esto porque todo este peso macroeconómico eventualmente aterriza en la mesa del comedor de cada enfermero y enfermera. Llegan después de un turno de 12 horas, con los pies hinchados, sabiendo que mañana tienen que volver a enfrentar a 30 pacientes. Y revisando el estado de cuenta del banco, además. Exacto. Y de repente abren sus redes sociales y ven un anuncio de un hospital en Florida o en Nueva York que les ofrece un bono de contratación, un salario que duplica el suyo y sobre todo ratios de pacientes regulados por ley. Y ahí es vital que nuestra audiencia entienda algo, y es que la decisión de aceptar esa oferta y emigrar no es por simple codicia. No buscan lujos. Claro. A veces usamos esa analogía de que emigrar es como buscar un ascenso, pero yo lo veo diferente. Es más bien como ponerse la máscara de oxígeno en un avión que pierde presión. Me parece una metáfora muy precisa. Tienes que ponértela tú primero. Es un paso estrictamente necesario para tu propia preservación personal. No puedes salvar a los pacientes si tú mismo te estás asfixiando en el sistema. Absolutamente. Y cuando analizamos los testimonios de los que toman ese vuelo, lo que realmente buscan es un entorno de práctica segura. Buscan proteger su licencia profesional. Ah, ese es un punto crítico. La licencia. Claro, las licencias están reguladas por estándares estrictos. Si ocurre la tragedia clínica porque estabas atendiendo a otras 29 personas, la familia del paciente afectado va a demandar. Y la culpa legal y moral cae sobre el enfermero. Totalmente. La junta examinadora te puede revocar la licencia y años de estudio se evaporan en un solo turno. Así que irse es buscar un lugar donde el sistema te proteja y donde cuidar tu propia salud mental sea posible. Porque el burnout del que tanto hablamos no es solo estar cansado al final del día. Es un desgaste físico y emocional que incapacita a la persona. Sí, es un colapso total. Y además, en el continente pueden asegurar el bienestar económico de sus familias y quizás hasta seguir estudiando una maestría, cosa que en la isla, solo sobreviviendo el turno, pues es imposible. Validamos esa decisión con todo el respeto del mundo. Es pura preservación. Pero esto plantea una pregunta importante. Si el sistema está tan fracturado y la urgencia de irse es tan lógica, ¿qué sostiene la salud pública en la isla hoy en día? ¿Quién atiende a los que se quedan? Esa es la otra cara de la moneda, y es igual de compleja. Los que se quedan son, literalmente, la única red de contención que evita el colapso absoluto. Y no se quedan por conformismo, ¿verdad? Para nada. Cuando miramos los datos demográficos, Puerto Rico tiene una población cada vez más envejecida. Y estos profesionales son el ancla de sus familias. Claro. Muchos deben ser los cuidadores principales de sus propios padres. Exacto. Padres mayores o familiares con condiciones crónicas. Y ellos, como profesionales de la salud, entienden mejor que nadie lo frágil que es el sistema desde adentro. O sea, quedarse significa ser como el intercesor médico de sus seres queridos. Ese es el término exacto. Saben a qué puerta tocar, qué preguntas hacerle al médico, cómo navegar un hospital que opera con el personal mínimo. ¡Wow! Sacrificar esa paz mental y ese salario del continente para no dejar desamparados a los suyos en un sistema roto. Es un nivel de arraigo y deber familiar impresionante. Se siguen poniendo el uniforme contra viento y marea. Es innegable la resiliencia de quienes toman esa decisión. Y creo que al sintetizar todo lo que hemos explorado hoy, nos damos cuenta de que esta migración no es solo una estadística vacía. Es el síntoma de un sistema de salud que exige equidad de fondos y reformas estructurales urgentes. Totalmente. No podemos tomar bandos. La decisión del que se va para preservarse es 100% válida, y el compromiso inquebrantable del que se queda es el verdadero soporte vital de la isla en este momento. Exacto. Ambas realidades merecen el mayor de los respetos. Y para cerrar nuestro análisis de hoy, quiero dejar a quienes nos escuchan con una última reflexión.
Algo que no está directamente en los reportes, pero que los datos nos obligan a preguntarnos. A ver qué es. Si la isla tiene una población que envejece rápidamente y depende casi por completo de esta red de enfermeros que se quedan por puro amor y deber familiar, ¿qué va a pasar mañana? Si estas disparidades estructurales no se resuelven y el éxodo continúa, ¿quién va a cuidar de esos mismos enfermeros resilientes cuando sean ellos quienes envejezcan y necesiten ayuda? Es una pregunta durísima, pero muy necesaria. Sí, se las dejamos para que la exploren. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Sigan cuestionando todo y nos escuchamos en la próxima.